Hola, ¿qué tal? Martes. Ni te cases ni te embarques. No. Haga usted lo que tenga deseos de hacer y hágalo bien. Si no, mejor no haga nada, ¿no? Felicidades. Hoy es día de San Gavino Barrera. Ah, caramba. Algo revolucionario. Felicidades. Les desea Cambio Digital Noticias. Y si usted desea felicitar a alguien de su particular estimación, envíe los datos a redaccion@cambiodigital.com.mx. Hoy es martes 25 de octubre. Ya llevamos 298 días. Faltan 67 para que termine este 2022. Semana 43. Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. Benjamin Franklin, nada más. Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. Benjamin Franklin. Bien, pues espero tener comunicación con todos ustedes en temas para conversar. Este martes 25 de octubre les platicaré, les adelanto un poquito. Tendremos oportunidad de escuchar a un buen amigo, a Ricardo Cañas. Y tendremos oportunidad de escuchar un poquito, nos hizo favor de atender nuestra invitación la doctora Patricia Arenas Palomeque. Vaya, el COVID-19 en la infancia, cómo ha afectado, cómo está afectando, cómo ha afectado. Esto, el día de hoy, aquí en Temas para Conversar. Aparte, muchas cosas interesantes que espero no se las pierdan. Les esperamos. No me cambien, no se vayan, no me dejen. Temas para conversar. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero con estacionamiento frente a la puerta. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Escucha a través de teleradio-cambiodigital.com todos los días a Tres Patines, a partir de las 9 de la mañana. Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. La Cantinita de Lara te invita a disfrutar de viernes a domingo las mejores noches de son veracruzano y son cubano. A partir de las 6 de la tarde, con pregoneros del recuerdo e invitados. Damas, entrada gratis de 6 a 8 de la noche. Ambiente 100% veracruzano. La Cantinita de Lara, cocina de barrio y antojería. Canal entre Allende y Guerrero. Estacionamiento frente a la puerta. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradio-cambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. Ricardo Cañas Montalvo es uno de nuestros invitados el día de hoy. Vaya, podríamos hacer una serie de programas y no terminábamos. No terminábamos porque Ricardo se ha esmerado, se ha preocupado, ha estudiado, se ha instruido, se ha documentado en tantas cosas. Y yo empecé a preguntarle a Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Siéntete como en su casa. Gracias. ¿Cómo fue que te metiste en esto de conocer el origen de Veracruz, su historia, su levantamiento, el porqué de su nombre, si fue verdadera cruz o no fue, si fue efectivo los 500 años que se celebraron o fue posterior? Tantas cosas. ¿Cuál fue el primer faro que tuvo Veracruz? ¿Convino que el islote fuera añadido a tierra?
¿Por qué no se permite la visita de turismo a la isla de Sacrificios? Tenemos años y nadie entra supuestamente a la isla de Sacrificios. Y si no entramos a Sacrificios, pues la de en medio, la verde, mucho menos. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Aquí estamos. Es un placer estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y bueno, si me preguntas, pues además imagínate, nací en un museo. Ese 4 de octubre de 1972, cuando llegué al mundo, nací en lo que era en ese momento el Hospital Naval, que ahora es el Museo Naval. Así que desde ahí mis papás, mis abuelos y mucha gente mayor que me rodeaba siempre influenciaron en mí para conocer la historia de Veracruz. Y bueno, pues escuchar, no hay nada más hermoso que escuchar a la gente mayor hablar, sus recuerdos, sus vivencias, y ese es el mejor libro porque inclusive se convierte como hasta una película, escuchas a la persona y parece que lo estás mirando. Veracruz es un lugar con mucha historia, como este gran país, como bien tú lo conoces. Cada rincón de nuestra nación tiene cosas tan hermosas que decir. Aquí pasó esto, aquí por primera vez fue el otro. Y bueno, pues celebramos hace ya unos años, en el 2019, los famosos 500 años de la fundación. ¿De qué? Porque no se fundó una ciudad. Ahí ese es un errorcito por ahí. Pequeño. ¿Se fundó la ciudad de Veracruz? No. Lo que se fundó hace 500 años, y tampoco fue un 22 de abril, fue un cabildo al cual, un cabildo en una villa inexistente, era simplemente un campamento militar al cual llamaron o pusieron por nombre la Villarrica de la Veracruz. El 22 de abril, ¿por qué el 22 de abril? Ahí les va el asunto. Viernes Santo de la Crucifixión, 22 de abril de 1519, Hernán Cortés, que venía al mando de una expedición castellana desde Cuba, con la única finalidad de encontrar riquezas y llevarlas para Cuba, nada más. Cortés desembarca ese Viernes Santo de la Cruz en estas tierras que un año antes ya habían sido descubiertas por Juan de Grijalva. Pero Cortés entra en ambición por lo que encuentra aquí, o de los que ya venía observando desde todo ese recorrido que hizo desde Yucatán hasta el Golfo de México. Cortés, un hombre muy inteligente, astuto, malicioso, con doble cara, muy inteligente, la verdad. Él quería quedarse con todo esto por aquí. Sin embargo, él no tenía la instrucción en ningún momento de fundar nada. La única forma en que Cortés pudiera quedarse con todo sin ser traído, porque si él funda y conquista y se queda con todo, o por lo menos con una buena parte, pues en automático es traidor, porque a él lo mandaron solamente un mandado. Ve a buscar riquezas y te las traes a Cuba, punto. La única forma era de que una autoridad le diera a Cortés un mandato contrario. Él no podía hacerlo por sí mismo. Por lo tanto, Cortés lo que hace es, con su gente, agarra y los convence, los visita por las noches en ese campamento militar. ¿Quién viene con Cortés? ¿Quién eran esos 800 hombres que venían con Cortés? ¿Eran duques, marqueses, condes? No, era gente pobre. Muchos no sabían ni siquiera leer y escribir y no tenían nada. Por lo tanto, Cortés los hizo ambicionarse a todos ellos. ¿Te gustaría tener tierras, riquezas, esclavos? Y todo el mundo dijo que sí. Entonces Cortés, una mañana, es decir, no sabemos qué día exactamente fue, una mañana el escribano Diego Godoy sacó papel, una mesa, tinta, se congregaron varios castellanos alrededor de él y comenzó a redactar un acta fundacional de un cabildo, es decir, un órgano colegiado de gobierno, de poder, el cual se integró de la siguiente manera. Se tomaron los primeros alcaldes, que por cierto, aquí andan sus nombres, por aquí cerquita. Alonso Hernández de Portocarrero fue electo en ese momento el primer alcalde de la naciente Villarrica de la Veracruz. En ese momento se venía acercando Francisco de Montejo, muy leal al gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que había mandado a Cortés a la expedición. Y en eso pregunta, hey, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo esto? Ah, estamos fundando. No, aquí no hay nada que fundar. Hay que encontrar riquezas y llevarlas a Cuba. Y en eso le dicen, a ver, ven para acá, Montejo, mira, te va a tocar esto, acá. ¿Y qué creen? Que le entra Montejo también al juego. La corrupción. Ahí empezó todo ese asunto. Y agarra Montejo y firma y lo hacen alcalde segundo. O sea que cuando Veracruz nace con dos alcaldes. Don Alonso Hernández de Portocarrero y don Francisco de Montejo. Sí, el de la cerveza, el de la avenida Montejo allá en Mérida. Ese meritito es, ese Montejo.
Entonces, bueno, pues ya nace, se ponen maestra de entradas, maestra de salidas, alguacil real, tesorero, etcétera, etcétera, etcétera. Juran protesta y así nació Veracruz. ¡Ey! Cortés no estaba ahí presente. Acabo de ver, hace poquito hicieron una serie que se llama Cortés, ¿no? Y ahí ponen la fundación de Veracruz y me dio un poquito de coraje verlo porque es muy distinto a lo que se ha leído de quienes lo vivieron, estuvieron más o menos ahí en ese momento, como Fray Bartolomé de Olmedo, el mismo Bernal Díaz del Castillo, que aquí adelante está su calle también. Cortés no estaba presente ahí. Ya cuando fundaron el Cabildo, mandaron a dar a Hernán Cortés, y Cortés se hizo el que no sabía lo que estaba pasando. Cortés, ¿tú quién eres? Yo soy solamente el capitán de la expedición. A ver, muestra su documento. Les enseñé el documento que le había otorgado el gobernador de Cuba como capitán de la expedición. Y en ese momento viene la primera obra del Cabildo de la Villa Rica de Veracruz. ¿Qué va a hacer? Alumbrado público, parques y jardines, pavimentación. No. La primera obra, la primera acción de gobierno que hizo el Cabildo de Veracruz fue lo siguiente: darle a Hernán Cortés un nuevo nombramiento. Ahora nombraban a Hernán Cortés como capitán general y justicia mayor. Llámese justicia mayor, que él es la ley. Nada más. Nada más. Y el que se lo pusiera a él se oponía a la ley, por lo tanto tenía que ser castigado. Y en ese momento Hernán Cortés rompe su relación con el gobernador de Cuba y ahora sí él puede conquistar a estas tierras. Fíjense bien qué inteligencia, ¿eh? Él no fue el que tomó esa decisión. Fue ese órgano de gobierno, esa autoridad, el Cabildo de Ya Veracruz. Maquiavelo había entrado. Exactamente. Así es. Entonces, bueno, pues ahí él se lava las manos y ya se queda. Por supuesto que lo mandaron a detener. Posteriormente llegó Pánfilo de Narváez en 1521, una batalla espantosa donde cual pierde Pánfilo de Narváez y bueno, Cortés continúa con lo que conocemos como la conquista. Veracruz. Fíjate, un momentito. Dijiste que llegaron con Hernán Cortés 800 hombres. Alrededor de 800 hombres. ¿En dónde entraron 800 hombres? Ah, bueno, traían 11 naves, 11 barcos de distintos tamaños. Por supuesto, las condiciones de viaje en aquellos tiempos, para ese tipo de expediciones, eran espantosas. Si algún día podemos hablar aquí acerca sobre la historia del turismo, que Veracruz es cabeza de playa para eso, en el turismo a nivel México y a nivel América. Fuimos pioneros en el turismo de Veracruz. Antes había viajeros, no existían los turistas. Los viajeros viajaban por obligación, viajeros militares, viajeros científicos, viajeros políticos como los virreyes. Hernán Cortés venía en un viaje de tipo comercial, es decir, a encontrar riquezas y llevarlas a Cuba, ese es el mandato. Esos hombres, en aquellos tiempos, los hombres que nacían sobre todo en Europa, vamos a hablar de ahí, no tenían de muchas sopas, o eras militar o eras sacerdote, campesino quizá, y si no, pues entonces a seguir a su majestad el rey. Mucha gente de la que vino no tenían nada, algunos inclusive los habían sacado de las cárceles y los subieron a los barcos para servir a su majestad en ese momento. Entonces, bueno, no tenían nada, venían amontonados en esos barcos. Cuando desembarcan en este punto, bueno, van a encontrar un lugar a donde descansar un poco más cómodo, hacen chocitas. Los indígenas que llegaron en Dios de Moctezuma traían lienzos de tela con los cuales, bueno, les servían a lo mejor como de techito en esos campamentos que se hicieron en ese momento ahí. Lo que nace como una villa, verdaderamente, repito, era un campamento militar, no era una villa ni una ciudad como tal, ni siquiera un pueblo, no lo podemos imaginar. Un grupo, un conjunto de chocitas donde los militares y los marineros que venían con Cortés dormían por la noche. Eso era, nada más. Fue nuestro inicio de la Villa Rica de la Veracruz. Así es. Pero qué celebraciones, señores, qué cosa más emotiva. 500 años de la ciudad. Ciudad, campamento militar, que eso fue lo que hizo Hernán Cortés. Y no Hernán Cortés, sino sus súbditos, atendiendo indicaciones, órdenes magistralmente dadas por Hernán para que las cosas sucedieran de tal manera y recibir él en su persona un nombramiento que le da autoridad plena, autoridad completa, que Santa Inquisición ni que nada. Él era la ley. Bueno, la ley es de que también hacemos una breve pausa y continuamos.
La Cantinita de Lara te invita a disfrutar de viernes a domingo las mejores noches de son veracruzano y son cubano. A partir de las 6 de la tarde, con pregoneros del recuerdo e invitados. Damas, entrada gratis de 6 a 8 de la noche. Ambiente 100% veracruzano. La Cantinita de Lara, cocina de barrio y antojería. Canal entre Allende y Guerrero. Estacionamiento frente a la puerta. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana, en Canal entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta. Estás escuchando teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el fraccionamiento Virginia en Boca del Río, Veracruz, República de México. Teleradiocambiodigital.com transmitiendo las 24 horas del día. Estamos de regreso. Antes de que continúes platicando, Ricardo Cañas Montalvo, de lo que nos compete por ser de Veracruz, aunque tienes ascendencia tlacotalpeña. Así es. Bueno, se están cambiando las placas de calles y avenidas de Veracruz. ¿Será posible que se escriban los nombres que... ¿Dónde vas? Voy a Portocarrero. ¿Y cuál era el nombre verdadero de Portocarrero? ¿Dónde vas? Pues voy parece que sí está escrito. Correcto, sí. Oye, pero te encuentras con que la población dice, voy a JB Lobos. Errónea. Error. Es Juan Bautista Lobo Sánchez. ¿Y en qué parte de Veracruz estás? Estoy aquí en Rayón, propiedades Ignacio López Rayón. Por fortuna, tenemos insurgentes veracruzanos. ¿Usted sabe cuál es la calle de insurgentes veracruzanos? Ah, caramba. ¿Y quiénes fueron? ¿Y quiénes fueron? Fueron los primeros que buscaban la independencia. Veracruzanos, exactamente. Jovencitos. Yo recuerdo que a la entrada de la aduana marítima había un pequeño obelisco y estaba una plaquita con los nombres. No sé dónde paró el obelisco, mucho menos la plaquita. No sé dónde paró la plaquita, mucho menos el obelisco. Bueno, había otra placa donde está ahora, porque quitaron parte de la muralla que colindaba con los puestos de curiosidades del mar y la parte sur del edificio de la aduana, quitaron. Era un muro, por ejemplo, del tamaño de esta mesa de trabajo. Bueno, había un arriate con un jardincito pequeño donde se colocó una placa que descubrí en una bodega en la parte baja del Palacio Municipal. Y se llevó, vaya, se comercializó, se negoció, se tramitó para que esa placa que estaba ahí abandonada fuera colocada en ese pequeño arriate. Pero como se abre y se tira ese muro, ¿dónde quedó esa placa? Pues probablemente esté a la entrada de donde entran los vehículos para el recinto de la Armada ahora, antes del recinto fiscal. Bueno, eso por un lado. Por otro, si se funda el campamento militar, o llamado la ciudad de Veracruz,
un 22 de abril. ¿Por qué esa fecha la señalan y no fue un día de San Juan? Bueno, pues celebramos el 22 de abril debido a lo siguiente. Ese día no se fundó Veracruz. Ese día únicamente aconteció el desembarco de Hernán Cortés y la gente que llevaba. Nada más. Acabo de decir hace un momento que el escribano Diego Godoy, una mañana de un día X, redactó el acta de fundación del Cabildo. Bueno, ¿qué día es? Lamentablemente, ¿qué creen, amigos? El acta de fundación del Cabildo de Veracruz, así como la primera carta de relación de Hernán Cortés, fueron guardadas, se subieron a un barco junto con algunas de los regalos que había mandado el emperador Moctezuma a Hernán Cortés, y se mandaron esos dos barcos a España para que, bueno, en España se diera aprobación, se rellenara la carta de fundación y se aceptara o se reconociera la existencia de Veracruz. Cuando ese barco iba cruzando el Océano Atlántico, el pirata francés Jean Flory se encontró esas embarcaciones y las asaltó y se robó todo lo que había en esos barcos, incluyendo el acta de fundación de Veracruz. Que no ha aparecido, ¿eh? Y no ha aparecido. Quizá esté por ahí escondida, a lo mejor como era un papel la rompió, la aventó al mar, quién sabe, no lo sabemos. Estaremos en espera de que a lo mejor algún día pueda aparecer. Por lo tanto, como no lo menciona Gomara, no lo menciona Bernal Díaz del Castillo, no lo menciona Fray Bartolomé de Olmedo, ni muchos de los que en ese momento escribieron acerca de la fundación del Cabildo de Veracruz. Entonces, se hacen cálculos, porque se dice, pasó una semana, pasaron tantos días y esto y es, desde el desembarco de Cortés hasta que se hace la fundación del Cabildo de Veracruz, y se cree, en una suma de esos días y de esas temporadas, se cree que el Cabildo de Veracruz haya sido fundado más o menos a finales del mes de junio. Sin embargo, no se sabe el día. Por lo tanto, se toma para festejarlo, porque por supuesto que tenemos que festejar la fundación del Cabildo que le dio origen a la actual ciudad de Veracruz. Y bueno, se toma entonces el día del desembarco de Hernán Cortés, 22 de abril. Es válido hacerlo, por supuesto. Y bueno, Veracruz, hay muchos errores por ahí. Por ejemplo, he escuchado lo que dicen Veracruz, primer municipio de América. Falso. Eso no es cierto. Veracruz no fue el primer ayuntamiento o el primer cabildo fundado en la tierra firme de América continental. Recordemos que en nuestra época de primaria decían América continental y América insular. Se referían como América insular a las islas. Pues precisamente en las islas ya desde mucho tiempo atrás ya había cabildos. Pero en tierra firme de América, o América continental como se le llamaba, ya existían desde principios del siglo XVI, 1501, 1502, pasamos por ahí, cabildos más antiguos. Inclusive el mismo Cristóbal Colón, en uno de sus viajes, cuando pisa un área entre Panamá y Colombia, no estaba bien delimitado, estaba delimitado en esa época, fundó un cabildo con una pequeña villa que se llamó Belén, así que era Belén, Santa María la Antigua del Darién, había como 5 cabildos antes de Veracruz. La situación es que esos 5 cabildos que se fundaron antes de Veracruz desaparecieron, no pudieron existir. Fueron atacados por los indígenas, los españoles los abandonaron, etc. Por lo tanto, lo que queda es que Veracruz, eso sí, es el más antiguo, el cabildo más antiguo fundado en tierra firme de América. Eso sí, y es mucho honor, ya por ello decía Vicente Fernández, no hay que llegar primero. Sí, no hay que saber llegar. Hay que saber llegar, y llegamos, ¿sí? Entonces, Panamá la Vieja se funda hasta septiembre del 19, por lo tanto le ganamos. Nosotros tenemos que ser entre abril y junio, pues bueno, ahí está la situación. Fuimos o somos en la primera ciudad en tierra firme del continente americano que celebró 500 años de la fundación de su cabildo. En este Veracruz tan bello, que han pasado tantas cosas, a pesar de las situaciones que puedan físicas existir, como lo comentaba Sergio, de ese abandono del centro por parte de sus propietarios que no les interesa ni siquiera vender o arreglar esas propiedades, pero han pasado cosas extraordinarias en Veracruz. Y ahorita precisamente que en un momento se va a hablar acerca de la pandemia, de lo que es el COVID-19, queridos amigos, hay algo que debemos exaltar en esas veces que Veracruz fue pionero, saltándolo un poquito en el tiempo,
para 1804, precisamente en el mes de junio, ¿qué creen? Veracruz es pionero en la historia de la vacunación en México. Aquí en Veracruz, alrededor del veintitantos del mes de junio, 24 me parece, llegó aquí a Veracruz la expedición de la vacuna de la viruela. Aquí en Veracruz se inoculó por primera vez, no había inyecciones, no voy a decir se inyectó una vacuna, se inoculó una vacuna. Y, fíjense bien, la trajeron desde España en un viaje que duró más de mes y medio, ¿sí? En barco. La situación sería preguntar. Hoy en día vemos que, bueno, cuando nos tuvieron ahorita, todo el mundo nos vacunaron del COVID y otras cosas más, bueno, sacan la solución, la vacuna, de un frasquito al que llamamos ampolleta, que viene, muchas veces viene con hielo, viene en frío para conservarse, de ahí sacan y nos la inyectan. ¿Cómo le habrán hecho hace más de 216 años, cuando en esa época no existían pues los refrigeradores ni nada, y el hielo pues no se podía conservar durante 2 meses y medio? ¿Cómo le hicieron para traer el bacilo de la vacuna desde España en 1 mes y medio aquí a la ciudad de Veracruz? Pues bueno, traían otro tipo de recipiente, y ese recipiente era el cuerpo humano. El doctor Francisco Javier de Balmis, que es el que trajo la vacuna a Veracruz, por supuesto, con el consentimiento de la corona española, traía una enfermera, Isabel Zendal. Doña Isabel Zendal había sacado 27 niños de un orfanato en España. Esos niños los subieron al barco y lo que hicieron fue inocularles el bacilo o la vacuna de la viruela. Acabo de decir inocular, la inoculación. Había una especie como de punzones o de puntas largas metálicas con los cuales a un niño que ya había pasado la viruela y que ya tenía anticuerpos en su cuerpecito, entonces con ese punzoncito que tenía un piquito, era una especie de aguja grandota, le abrían un hoyito tantito aquí en el brazo y le sacaban una gotita de sangre. Bueno, pues al niño sano en ese momento, le inoculaban, o sea, le metían esa gotita de sangre a su cuerpo. Bueno, a los 10 el niño comenzaba a enfermar, tenía la reacción natural, pero a los 10 días el chamaquito ya estaba sano otra vez, pero con lo mejor, con sus anticuerpos dentro de su cuerpecito. Entonces, iban vacunando a los niños conforme el barco iba navegando por el Atlántico hasta llegar a Veracruz, y así era como iban conservando la vacuna dentro del cuerpo humano. Miren qué maravilla. Bueno, llegaron a Veracruz y el Cabildo de Veracruz dio la orden a la gente que viniera a vacunarse. El doctor Francisco Javier Balmis instala su puesto de vacunación en la Plaza de Armas de la ciudad de Veracruz, y ¿qué creen? Nadie fue. Nadie fue. No, hombre, pues la gente que iba a vacunarse, nada más de saber lo que era, la gente estaba horrorizada, ¿no? Te van a meter la enfermedad, ¿no? Claro, atenuada. Entonces la gente, nadie fue. Bueno, pues se le escribió al virrey, y el virrey, ¿qué creen que hizo? Vino a poner el ejemplo, bajó con su familia desde la Ciudad de México hasta Veracruz, en viaje en diligencia especial, y bueno, pues mandó a sacar a la población y que se reuniera en la Plaza Mayor, que es el nombre correcto, no es Zócalo, es un nombre erróneo, algún día vamos a platicar de eso, y los mandó a llamar, y en ese momento va a poner el ejemplo, ¿y qué creen? No fue él, agarró a su hijo más chico, lo sentó en una silla, y delante de toda la gente que se había congregado ahí, le abrieron a un niño que ya portaba los anticuerpos, le abrieron el punzoncito, y al hijo del virrey se lo inocularon. La gente decía, no, ¿qué va a pasar? No, pobre niño. Bueno, a los 3 días el niño ya presentaba temperatura, estaba en cama, y así fue evolucionando hasta que al 10º día el hijo del virrey andaba corriendo, el chamaquito, por las calles de Veracruz. Y así fue como la gente se comenzó a animar a vacunarse. Ese niño ya tenía la protección de los anticuerpos, y así fue como inició la historia de la vacunación aquí en nuestro Veracruz, que ha sido pionero en muchísimas cosas
que luego aquí en este programa, aquí con el buen amigo Sergio, iremos platicando para que ustedes se sientan orgullosos de ser veracruzanos. Por ahí dicen, Sergio, es muy cierto, nadie puede amar lo que no conoce. Lo que no conoce. Ricardo, pues, vaya, ¿qué te puedo decir? Gracias, muchas gracias por tu presencia. Al contrario, Ricardo, gracias. Gracias por esa espontaneidad para dar a conocer. Pues alguien desconoce completamente qué fue nuestro origen, qué es lo que ha pasado, qué sucesos han acontecido. Pero poco a poco, si usted lo permite, en Cambio Digital TV, sigue con nosotros en esta misma línea, en este mismo medio, las pláticas, y siempre y cuando tenga oportunidad, tiempo, Ricardo, en disponer, pues dentro de 8 días, si gustas, continuamos. Vaya, habrá material, pero para escribir muchos libros. Por cierto, la pregunta obligada, ¿no has escrito todavía? Como no, tengo 2 libros agotados y ahorita ya tengo terminado un libro de leyendas, porque la leyenda aunque no es historia, es ajena a la historia, es una narración muy bonita. La historia se nutre también de la leyenda, así que tengo un libro de leyendas que estoy a punto de sacar. Espero reunir el material económico suficiente, porque es caro sacar un libro. Tengo 2 libros, uno se llama La Fundación de Veracruz y sus 4 asentamientos, y soy coautor de un libro que hicimos infantil que se llama Mi Veracruz, con esta muchacha Melchor Pinto, que fue Premio Nacional de Cuento 2007. Hicimos un libro de historia de Veracruz para niños. ¿Sí? Se repartió, un ayuntamiento de Veracruz pagó la edición, y posteriormente la Cámara de Diputados, aquí la legislación veracruzana, les gustó mucho el libro y volvieron a pagar una reimpresión a favor de que los niños de Veracruz conocieran de una forma muy bonita, muy amena, con dibujos bonitos, la historia, por lo menos la base histórica de Veracruz, por qué es Veracruz 4 veces heroica, por qué Veracruz estuvo amurallado, por qué se demolió la muralla, la construcción del puerto de Veracruz, y todas esas cosas también muy interesantes, que es importante que los niños a esa edad, donde todavía su cerebrito está captando todo de buena manera, ahí metamos la semillita de lo que es el amor a nuestra ciudad. Sería mucho pedir, pero dices que está agotado el libro. Sí, está agotado, pero ya veremos si lo podemos sacar en otra ocasión. Por favor, vaya, porque para tenerlo aquí, hablar de Veracruz. He tenido oportunidad de platicar sobre las 4 veces heroica Veracruz, y la verdad, ninguno de los que me estaban escuchando pedí que levantara la mano si conocían alguna, antes de que yo comenzara, alguna causa o razón de una vez heroica. Cero, nada, no tenían idea. Y hablé para una escuela secundaria, bachillerato, también para otro bachillerato, y en una escuela primaria, ahí tuve más oportunidad de que se interesaran en lo que yo estaba hablando, que luego estaba diciendo. Muy bonita experiencia. Luego empezaste tú, y mejor todavía. Vaya, porque simple y sencillamente, si uno por fuera intenta dar a conocer esto o lo otro o aquello, siempre hay un temor. Pero si reciben una orden para que esa escuela abra sus puertas, para que alguien por parte del ayuntamiento platique, converse, diga, dé a conocer parte de nuestra historia, es diferente. Vaya, es que suceden tantas cosas a nuestro alrededor. Vaya, muchas veces decimos, y el homenaje a la bandera, no, y aquí en esa escuela no. Y son escuelas de gobierno. Vaya, ¿por qué nuestros símbolos no se respetan? Por favor. Bueno, será otra cosa. Quedamos entonces la próxima semana, sí. El próximo viernes. Dime. Es más, se lo vamos a dejar desde ahorita aquí para que no se pierdan el programa. Ahorita que ya estamos a un mes de nuestras fiestas patrias, busquen por ahí si gustan, pero aquí lo vamos a decir en Cambio Digital. ¿Sabían ustedes que hay una gran posibilidad, aunque no está totalmente comprobado, pero sí,
la primera bandera ya así en forma como hoy la conocemos de México, era la famosa bandera Sierra. Era Sierra. Y que muy posiblemente el estado de Veracruz sea el que le dio la forma a la bandera de México como hoy la conocemos. Pero eso lo vamos a hablar si quieres dentro de un mes, aquí en Cambio Digital, para que ustedes sepan la historia y la evolución de nuestra bandera mexicana, catalogada como una de las más hermosas banderas de los países en el mundo. Muchas gracias, Ricardo Cañas Montalvo. Nosotros vamos a un mensaje, es muy breve, y regresamos con algo especial con la doctora Patricia Arenas Palomeque. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretaria. Escucha a través de teleradio-cambio-digital.com todos los días a Tres Patines a partir de las 9 de la mañana. Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. La Cantinita de Lara te invita a disfrutar de viernes a domingo las mejores noches de son veracruzano y son cubano. A partir de las 6 de la tarde, con pregoneros del recuerdo e invitados. Damas, entrada gratis de 6 a 8 de la noche. Ambiente 100% veracruzano. La Cantinita de Lara, cocina de barrio y antojería. Canal entre Allende y Guerrero. Estacionamiento frente a la puerta. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradio-cambio-digital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. Regresamos. Temas para conversar. ¿Tienes dudas? ¿Alguna inquietud? Voy a conocer los teléfonos en el estudio 229-922-9715, el 2294-6578-37. En redes sociales, Facebook, Cambio Digital y Cambio Digital TV. Doctora, buenas tardes de este viernes. Vaya, por favor. Habíamos quedado a principios de semana el aspecto del COVID-19 en bebés y en niños. ¿Qué porcentaje de afectación pediátrica por este COVID? ¿Hay alguna manera de informar, de tener en cuenta? Pues sí lo hay. Buenas tardes, antes que todo, buenas tardes. Gracias a Cambio Digital, gracias al señor Sergio Morales por la invitación y bueno, gracias a su auditorio por regalarnos su atención, ¿sí? En realidad, bueno, no es novedad para nadie que la infección por COVID-19 es la pandemia del siglo, ¿verdad? Nunca nos habíamos enfrentado a algo como lo que nos ha tocado vivir. Nos ha tocado hacer historia y es algo verdaderamente dramático para todos. Sí, en nuestro vecino país, Estados Unidos, las afectaciones pediátricas por COVID representan un 19 o un 20% de toda la población infectada. Es un porcentaje importante. Y bueno, es también importante mencionar que el 50% de la población pediátrica puede ser un transmisor asintomático de este padecimiento. De allí la importancia de que los niños tomen las medidas de contingencia, los adultos que están en contacto con niños
tomen las medidas de contingencia sanitaria en serio, muy en serio, y no bajemos la guardia, ¿sí? Porque realmente un 50% de nuestros pequeños pueden estar infectados por COVID sin estar afectados, y eso pone en riesgo a la población adulta, pero muy, muy particularmente a la población adulta mayor, de contraer la enfermedad, y pese al advenimiento de la vacuna para la misma, contraerla, presentar un cuadro grave e inclusive morir por ella, ¿sí? Y los síntomas de COVID-19 en los niños o en los bebés, ¿cómo se llegan a sentir? Porque hay afectados y hay infectados. Es correcto. Es correcto. A menor edad en la población pediátrica es más difícil establecer el diagnóstico. ¿Por qué? Bueno, porque los síntomas no son tan claros como en el adulto o en el niño mayor, y por la imposibilidad de los lactantes menores y mayores, obviamente, para expresar qué es lo que sienten. En los niños ya mayores a 4 años, pues la sintomatología, cuando inició esta pandemia, cuando eran las primeras cepas de COVID que no habían mutado, pues era un cuadro infeccioso de vías respiratorias altas, dolor de garganta, tos, principalmente tos, fiebre, ¿sí? Y bueno, muy parecido al cuadro del adulto. Actualmente, con las muchas mutaciones que ha sufrido el virus, realmente la sintomatología ha cambiado, y hoy por hoy vemos que en muchas ocasiones los niños no presentan cuadros de vías respiratorias altas, o si los presentan son muy diferentes a los que manifestaban en su inicio. Aparte, es frecuente que ahora se maneje o se manifieste como procesos o alteraciones en la vía gastrointestinal, en la vía digestiva, ¿sí? O inclusive procesos en piel. En un niño pequeño, mientras más pequeño es, pues más insidiosa es la sintomatología. Y algo por lo cual lo podemos distinguir es por la afectación general, ¿sí? Por la afectación al estado general, la presencia de llanto constante, inexplicable, y muchas veces ocasionado por fiebre, pero sin ningún otro síntoma, ¿sí? Hoy día yo les digo a mis pacientes en la consulta que cualquier cuadro febril, ¿sí? Que no se acompañe de ningún otro síntoma, o cualquier proceso de náusea, vómito, diarrea y o manifestaciones en la piel, es COVID hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Es importante porque los papás no lo aceptan, ¿sí? Entonces, sugerimos las pruebas para diagnóstico y nos dicen que es extremo, ¿sí? No es extremo realmente, y aquí en nuestra entidad veracruzana, posterior a la cantidad de fechas que hemos tenido festivas, como fue pues inicialmente el Festival de la Salsa, después el Festival de los Veleros, y cerramos con broche de oro con el Carnaval, ¿sí? Ha habido un incremento muy, muy importante en los casos de COVID en niños. Y reitero, ya no es el cuadro clásico de vía respiratoria alta que se presentaba en un inicio de la pandemia. Ahora vemos con mucha más frecuencia síntomas gastrointestinales, síntomas cutáneos, fiebre tal vez, y estamos hablando de COVID, ¿sí? Hablando del síndrome inflamatorio multisistémico, ¿esto a qué nos lleva? ¿Qué es? Bueno, en realidad la infección por COVID no es una infección, no es un catarro fuerte como muchas personas lo definen y lo manifiestan, ¿sí? La infección por COVID va desde asintomatología por completo, ¿sí? Hasta un cuadro leve o un cuadro que puede ser mortal. Entonces, el síndrome inflamatorio sistémico es la expresión más grave de COVID que tenemos en los niños e inclusive pues, en los adultos, ¿sí? Es un cuadro que involucra no solamente la vía respiratoria, ¿sí? Sino muchos aparatos y sistemas, como es el aparato gastrointestinal, como es el corazón, como son los riñones, como es el hígado. Entonces, diría yo que es la manifestación más grave que tenemos
de COVID y con un alto grado de mortalidad. El detalle de, por ejemplo, para conocer, haciéndose la prueba, hay dos tipos de pruebas y una generalmente sale negativo, pero a las 48 horas, si se hace una prueba mayor, el antígeno que se usa, qué sé yo, resulta que sale positivo. Sí, es correcto, señor Morales, y es una pregunta buena, porque efectivamente para viajar y para incursionar a sitios públicos y para asistir a congresos y para muchísimas cosas que involucran el contacto con otras personas, nos obligan a hacernos la prueba de antígeno de COVID, que yo le llamaría la prueba rápida. Hoy por hoy tenemos el diagnóstico en 20 minutos, 15 minutos. Desafortunadamente es una prueba muy sensible, pero no es específica, entonces en realidad tiene un rango muy alto de falsos negativos. Y bueno, muchas veces las personas se van con eso. O sea, yo tengo la prueba de COVID, antígeno negativa, yo estoy bien. Salen negativos a las 48 horas o 24 horas, recibimos el resultado de la prueba específica, que es la PCR para COVID, y resulta que es positiva. O se la hicieron porque su niño seguía presentando alteraciones, seguía muy inquieto, seguía con fiebre alta de difícil control. Y bueno, pues ya hicimos la prueba de PCR que nos pidió usted, doctora, y resultó positiva. Entonces, sí existen ambas pruebas. La verdad es que la limitación de la prueba ideal, que es la PCR, es el tiempo de realización y entrega de la misma, que va de 24 a 48 horas, dependiendo del lugar en el que lo hagan. Y bueno, es la ideal para hacerla. La otra, pues desafortunadamente es rápida, su costo no es elevado, pero su confiabilidad tampoco es al 100%. Bonita cosa, ¿verdad? Vaya. Fácil cosa, sí. Confiarnos en esta prueba, y pues muchas veces nos cuesta trabajo persuadir al paciente de que... O a los padres, más bien. Dicho, es correcto, sí. En edad pediátrica nos cuesta trabajo persuadir a los papás de nuestros pacientes de que hay que hacer la otra prueba, ¿sí? Por el costo, por el tiempo de entrega, porque son pruebas, no sé por qué, están estigmatizadas, y bueno, realmente es la que nos da el resultado más confiable, ¿sí? Y en la cual nos podemos apoyar. Esta palabra, término tendencia a la cronicidad por COVID-19 en nuestros niños. Sí, desafortunadamente, tanto en adultos como en niños, hay esa tendencia a que el padecimiento se vuelva crónico. Yo diría que COVID realmente nos reserva todavía muchas sorpresas, ¿sí? Al igual que la vacuna, pero bueno, el propio padecimiento per se, todavía habrá mucho que aprender sobre él, ¿sí? Desafortunadamente hay un porcentaje importante de pacientes que, bueno, sus pruebas resultan negativas, ¿sí? Pero ellos siguen presentando síntomas como es la pérdida del sabor y del olfato, síntomas como es la tos crónica, síntomas como es inclusive la confusión, la pérdida de la memoria, el dolor abdominal, y desafortunadamente es real, sí se presentan, aún en los niños sí se presentan, y bueno, esto al final de cuentas muy probablemente nos lleve a complicaciones serias en estos aparatos y sistemas a posteriori. Todavía no sabemos qué tan serias, ¿verdad? Pero, por ejemplo, complicaciones en corazón, que al final de cuentas pueden llevar al paciente al deceso por esa complicación. Cuando ya superó la fase aguda de COVID, cuando ya no hay nada respiratorio, cuando ya puedes decir que ya el paciente está libre de peligro, resulta que esos órganos que involucró van a darnos problemas, y problemas graves que pueden conducir a la muerte inclusive, ¿sí? Entonces, realmente, bueno, mi exhorto hacia toda la población es hacia no confiarse y no bajar la guardia, ¿sí? Tenemos ya afortunadamente las vacunas, sin embargo, es una vacuna que se cocinó
yo diría en horno de microondas, ¿verdad? Entonces todavía tenemos mucho que conocer al respecto. Y bueno, algo importante que comparte con todas las vacunas, el contar con ella no nos garantiza un 100% de protección. A mí algo que me preocupa es escuchar a muchas personas en la calle, en distintos lugares, en el consultorio, decir, es que yo ya tengo la vacuna, es que mi hijo ya tiene la vacuna. O sea, si estás consciente de que la vacuna no te confiere un 100% de protección, si estás consciente de que en el mejor de los casos, ¿sí?, te garantiza una enfermedad que no sea grave, pero hemos tenido desafortunadamente casos de pacientes en adultos con 4 vacunas que han fallecido, ¿sí? En niños, bueno, pues la vacunación en niños es de reciente advenimiento, aquí en nuestro país, más reciente todavía, pero aún vacunados y que han presentado la enfermedad y formas de la enfermedad moderadas a severas, a graves e inclusive decesos. Entonces, por favor, no nos confiemos, la vacuna nos da un porcentaje de protección que va de un 37, un 40% al 90% en niños mayores. Mientras más pequeño es el niño, mientras yo hable de un lactante de meses, ¿sí?, su protección va a ser de un 37, un 40%, y ya es en los niños mayores de 6 años cuando nos acercamos al 90% o un poco más. Entonces, por favor, no nos confiemos, ¿sí? Las medidas de contingencia siguen siendo la clave, siguen siendo lo más importante para tratar de detener o de frenar esta pandemia. Los cubrebocas, doctora. Los cubrebocas, señor Morales. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Precisamente aquí estamos en imagen viendo, ejemplificando los dos extremos de los modelos de cubrebocas, ¿sí? El que porta el señor Morales es el cubrebocas que más aceptación tiene entre toda la población. Que usa este tipo de cubrebocas. Exactamente, del porcentaje que utiliza cubrebocas, la mayoría son como el que trae el señor Morales, ¿sí?, o inclusive de tela, hechos en casa. Entonces, realmente ese tipo de cubrebocas nos da una protección muy baja. Estoy hablando de un 5% de protección, un 10% de protección. El cubrebocas que realmente nos da una protección mayor es el que porta una servidora. Tiene varias capas. Exactamente, es el K95, porque tiene 5 capas, ¿sí? Y son las que nos dan mayor protección para contener el virus de acuerdo a su tamaño. Entonces yo diría, ¿sí?, si vamos a estar en lugares de alto riesgo, como son hospitales, como son escuelas, como son cines, como son teatros, es decir, cualquier lugar público cerrado al que tengamos que asistir, aún con el calor de nuestro puerto y la incomodidad que representa estar muchas horas portando cubrebocas, usemos el cubrebocas K95. Si vamos a asistir a espacios concurridos pero abiertos, bueno, tal vez nos podemos dar el lujo, la libertad de utilizar un cubrebocas sencillo como el que trae el señor Morales, ¿sí? Muchas gracias. Doctora, la próxima semana, ¿de qué oportunidad tendremos para presentar en Cambio Digital y Cambio Digital TV? Algo especial para los niños, porque se habla de vacunas. Y todavía se le puede preguntar a los padres de familia, ¿cuáles son las primeras vacunas que un recién nacido en menos de 3 meses tiene que haber recibido? Claro, bueno, es que esto ha cambiado, no es que haya cambiado. Las vacunas que reciben en los primeros 3 meses siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que obviamente ya tenemos más vacunas para defendernos de más enfermedades que anteriormente no contábamos con ese biológico y bueno, obviamente eso nos hace que nuestra cartilla de vacunación se haya ampliado, ¿sí? Entonces, ¿y la conocerán los padres de familia? Seguramente no, ¿sí? En el mejor de los casos puede ser que tengan la cartilla guardada en un archivero junto con el expediente del pequeño, sobre todo cuando estoy hablando del primer hijo, ¿verdad? Ya el segundo y el tercer hijo es más difícil, pero sí es importante que la conserven y que sepan por lo menos las que manejamos en sector salud, ¿ok? Bien, pues muchas gracias. La próxima semana tendremos oportunidad de continuar platicando en relación con la salud en los bebés y en los niños con la doctora Patricia Arenas Palomeque,
¿Su teléfono para las citas, para consultas? Claro, 2299-294497. Y en Twitter, @SergioMortez. Usted lo ve en pantalla. Y amigos, han sido muy amables en estar con nosotros en Temas para Conversar este martes 25 de octubre del 2022. Les esperamos mañana a la misma hora, a las 12 del día, en Cambio Digital TV. Muchas gracias, por favor, traten de ser felices.